Argentina TV. Temporada 2025. Performances en vivo. Entrevistas exclusivas. Vuelven las coberturas de eventos. Exteriores. ImproArts. Asgrati Grecia Arti. Artis. Temporada 2025. Gracias por tu suscripción. Astroconsciente. Nuevos clásicos argentinos. Novedades Agenda Nacional Internacional. Asgrati Grecia Arti. Artis. Temporada 2025. Cartelera de eventos, sabemos lo que te gusta. Nuevas canciones clásicas argentinas. Arte libre y consciente. Temporada 2025. Artista, Entrevistas inclusivas. Visitamos y cubrimos tu evento. Exteriores. Diversión al instante. nuevo concepto arte. Por El Dale like y suscríbete. Arte libre y consciente. Temporada 2025. Ars Notoria Producciones presenta. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo nos vayan encontrando? Mi nombre es Mauro Sebastián, mi nickname es Seba2K1 y estamos aquí por www.arsnotoria.com.ar en una nueva edición de Las Magazine. En esta oportunidad estamos con Boris Katunarik, que lo vamos a ir invitando a pasar. Hola Boris. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo está Mauro? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos, Boris? Todo súper bien, todo súper bien. Bueno, vamos a ir cambiando acá, vamos a ir haciendo la intro. Bueno, como ya saben, estamos en www.arsnotoria.com.ar, donde van a poder ver las magazines pasadas, también hacer donaciones. Y también, si siguen bajando, vamos a encontrar una nueva sección de difusión cultural, donde vamos a ir poniendo eventos, press kit y todo lo que sería, además de lo que serían las magazines. Bueno, en este caso quien nos reúne hoy es Boris Katunarik. La escena independiente argentina suma un nuevo capítulo con la publicación de Puente Pueyrredón, el segundo EP de Boris, músico, poeta y periodista nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Su obra construye un puente literal y simbólico entre el conurbano y la capital, donde las distancias geográficas se vuelven metáforas de tensiones sociales, búsquedas personales y paisajes urbanos cargados de intensidad. Al igual que en su primer trabajo, Sobre el fuego y el incendio, Katunarik apuesta por una propuesta donde cada canción es un territorio distinto. Su música se mueve con libertad entre el stoner rock, el post-punk y otras corrientes que encuentran en su voz y en su guitarra su vehículo visceral. No hay una etiqueta única que lo defina, lo que une cada track es la densidad emocional y esa lírica que late entre lo íntimo y lo colectivo. Bueno, tiene 4 canciones que representan 4 paisajes: Alas, Pesebre, Incertidumbre y Puente Pueyrredón. Bueno, van a poder ir leyendo un poco más, van a poder ver fotos, también encontrar acá un poco sus redes sociales. Por ejemplo, el Instagram, donde está a pleno lanzando Puente Pueyrredón. Van a poder ir siguiendo un poquito más los próximos eventos y todo eso de Boris. Bueno, como ya saben, también nos visita la gente de Bitgate.com. Bitgate.com es una plataforma de música independiente, así que pueden escuchar música, también subir sus contenidos, monetizar las escuchas, tiene una wallet, tiene una app y todo las comodidades necesarias. Bueno, y desde ya, Boris, de la gente de Ars Notoria y Bitgate.com te obsequiamos una suscripción de 3 meses, así entras a la comunidad, vas conociendo un poquito más. Bueno, habiendo hecho ya la presentación, ahora sí pasamos con la charlita, Boris. Bueno, tenemos pasado, presente, futuro. Para todos los artistas es por igual, para que más o menos nos podamos conocer cómo encontrás al arte y cómo el arte te encuentra, porque viste, cuando somos chicos como que no entendemos muy bien muchas cosas, miramos un cuadro y no lo logramos interpretar. ¿Cómo más o menos a vos te llega el arte en esa infancia, adolescencia que recuerdes? Bueno, ¿cómo explicarlo? Es una pregunta que puede llevar varias respuestas distintas, depende del momento o del foco en el que se haga presente. A mí lo que creo que me pasa con el arte es que
siempre estuvo, ni siquiera es algo que pensé, ni que decidí, siempre se fue haciendo presente de alguna manera, históricamente, y que siempre fue evolucionando, yendo a distintos lugares, teniendo distintos pensamientos, distintas reflexiones, distintos puntos de vista. Pero si tengo que decir cuándo decidí ser artista, y nunca. Simplemente creo que vino conmigo, lo cual implica también una virtud y un defecto, ¿no? No podía ser contador y que mi vida se haga más fácil y ganar dinero fácil. No, tengo que ser artista, que es un lugar donde muchas Caótico. veces se gana poca plata y la mayoría de las veces ninguna. Y de Entonces, tu infancia hacia adolescencia, cosas que recuerdes que te fueron marcando, ya sean pueden sí, de ser, todo. exposiciones, cositas que fuiste encontrando, ¿cómo fueron Sí, marcando tu gusto artístico? Sí, mirá, yo desde pequeño en mi casa siempre hubo mucha radio y mucha música. Un poco de literatura. No sé, ver dibujitos para mí de niño era un placer y lo sigo haciendo de grande. Entonces eso también tiene como un vínculo con lo artístico. No sé, desde He-Man o los Caballeros del Zodíaco, para mí significaban algo artístico, más allá Muy de las bueno, aventuras sí. y todo eso, pero qué sé yo, mis primeros recuerdos con la música son la música que escuchaban mis viejos, la radio, todo el día encendida con distintos programas de radio. La radio también me resulta un medio de comunicación sumamente artístico y creativo. Y qué sé yo, lo primero que a mí se me pasa por la cabeza es estar escuchando Los Redondos, que mi vieja escuchando en un cassette, Octubre y Gulp, esos dos discos que para mí son maravillosos y que al día de hoy me resuenan en todo lo que hago. Eso vinculado a la música. Creo que ahí desde chiquito, desde los 3, 4 años, que mi primer visualización de lo que es la música, de decir acá hay algo, son más o menos con esos discos. Me gusta muchísimo esa etapa de inocencia y de descubrir la música, la voz, la profundidad que tiene la música, los acordes de las guitarras, las melodías, todo eso creo que atraviesa primero por esos discos y después toda la música que se escuchaba en mi casa, desde música brasilera u otras cosas vinculadas al rock como Sui Generis o no sé, Spinetta, Invisible, todo eso que atraviesa mi infancia lo tengo muy presente y si bien no está muy expresado en la música que hago ahora, es como está internamente, digamos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, una transmisión cultural, familiar, sí, vivencia, Sí. la verdad que es re... Por eso uno siempre trata más o menos, porque creo que como Argentina es algo también muy lindo y muy mágico que creo que nos encuentra y nos une a todos. Y bueno, y ahí Sí. cuando empezaste, bueno, después de eso, con qué empezaste el tema de la música? ¿Cómo fuiste encontrando esas ganas también de decir, oh, quiero hacer mi música? O los géneros que producís, ¿cómo los fuiste también encontrando, que fuiste diciendo, me gusta este género para producir, todo eso? ¿Cómo fueron esas experiencias, esos momentos? Sí, soy una persona que soy muy ecléctica y sobre todo tengo épocas en donde escucho tal música o me fanatizo con diversos géneros y Bueno, nunca son estáticos, ¿no? Siempre voy picando de todos lados, pero hay momentos en donde me obsesiono más con una cosa que con la otra. Yo empiezo como con la música, formalmente empiezo siendo baterista. Y escuchaba heavy metal a los 13, 14 años. muy bueno. Es mi etapa heavy metal. Después que duró muy poquito, duró 2 años más o menos, y después ya me volqué tuve mi primera banda en donde hacía las
cosas de baterista. Ya era una banda más de rock and roll, más orientado hacia un poco los redondos, las pelotas, sumo, ese tipo de Baterista el otro día no sé con quién era que hablábamos, que bueno, que iban a hacer con pistas, ¿cómo era esto? Pistas, viste, grabadas de batería, Sí. bueno, pero porque era el oficio de baterista de la banda a veces está y a veces el ser A baterista veces- tiene, sí, A veces te tenés que arreglar con lo que tenés, que posiblemente sea muy poco. Bueno, mi primer EP y algunos de los singles que saqué, las baterías las hice yo virtuales. Puedo hacer, tengo la posibilidad de hacer eso y de que las baterías salgan más o menos bien, porque ya fui baterista cuando tenía Claro. 15 años, digamos. Así que eso es un punto a favor. Y bueno, cuando estaba en esta banda, un No, poco y me además es difícil, o sea, hoy, por eso te comentaba, bueno, pero es difícil baterista, porque siempre está lo primero, está el bajo, la guitarra, el que canta, Claro. y el baterista, no, o sea, percusionista, que, baterista, así, ¿no? Como que... A veces, Ujú. viste, y bueno, y comentame un poquito, bueno, así cómo fue todo ese proceso, bueno. No, en esta banda, te decía, en esta banda que tuve, empecé a tocar un poco mis primeros acordes con guitarras criollas prestadas o sacadas de algún lado. Empecé a interesarme muchísimo por la armonía, los acordes, cómo se construían, cuando tenían novenas, cuando tenían oncenas, y las escalas y todas esas cosas. Me empezó a interesar mucho eso, y eso indefectiblemente derivó en que dejé la batería y la banda. En realidad no recuerdo si me echaron o me fui de la banda, es un dato intrascendente. Pero cuando terminé con esa banda sí me dediqué a empezar a componer y a tocar la guitarra. No a ser guitarrista porque no me considero un guitarrista, sino más bien alguien que toca algunas cosas. Ahí en esa época, a los ya 19, 20, empiezo a componer con la computadora, con unos programas, así, a componer como unas super obras. Y ahí es donde empieza mi etapa de rock progresivo, en donde todo lo que escucho es King Crimson, Yes, Genesis, Jethro Tull, UK y todas esas bandas, sobre todo inglesas, de los finales de los 60, principios de los 70, en donde se hacía mucho hincapié en la técnica y en largos pasajes jazzísticos o que tienen que ver con la música clásica. Y bueno, empecé a componer ese tipo de cosas. Empecé el conservatorio, hice 3 años en el Manuel de Falla, que fue una hermosa experiencia donde no aprendí casi nada, pero fue excelente. Y nada, fue un lindo recorrido hasta que en un momento, bueno, 23, 24 años, más o menos, como que dejó la música en un segundo, tercer, cuarto plano, y no la retomo hasta hace poco. Mirá vos. Ahí empecé otro momento de mi vida que también muy ecléctica, en donde empecé con la literatura, empecé a escribir poesía, empecé a estudiar filosofía, también fracasé en eso, soy el peor estudiante de la historia, todas mis carreras las abandono. Y empecé también a ser periodista, y ahí un poco mi gusto deja de ser exclusivamente musical, como para abrirse por otros planos. Mucho teatro, mucha poesía, mucha literatura. Empiezo también siendo periodista en una agencia de noticias Facurondo. Estuve muchos años ahí también. Y ahí mis gustos como que se disparan a otras áreas, y empiezo también a leer a mucha gente, no solamente escritores clásicos como Roberto Bart o Julio Cortázar, gente ya, digamos, muerta,
sino empiezo a leer mucho a mis contemporáneos, a gente de mi generación o un poco más grandes, no sé, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, Roque Larraqui, poetas como Alberto Spumber, que tuve la suerte de conocer y ser su amigo, Julián Axat, otro poeta que me gusta muchísimo, como que ahí empieza un poco a desbandarse un poco la cosa, ¿no? Empecé a hacer radio, hice muchísima radio, hice de todo, desde entrevistar políticos, senadores, militantes, sindicalistas, digo, todas esas experiencias fueron muy enriquecedoras, ¿no? Como que ahí ya no solamente estaba el arte, sino que estaba todo un mundo de expresiones que influían en lo que yo hacía. Muy bueno, Boris. Y ahora después cuando hiciste todo eso, cuando dijiste, bueno, voy a empezar a armar por el primer EP, ¿cómo fue eso? ¿Cómo terminaste de consolidar la idea y de decir, bueno, hago esto? Y bueno, ¿y cómo fueron esos procesos de composición, de las letras y de qué habla el primer EP que tenés? Bueno, ahí en más o menos esto fue en 2018, prepandemia, yo consigo el trabajo en el que estoy actualmente, de librero. Mirá qué bueno. Trabajo en una librería hace 7, casi 8 años. Y como me estaba yendo bien económicamente, me pude comprar mi primer guitarra eléctrica, cosa que no había tenido nunca, jamás. Wow. Y como que yo ya la idea de la música ya la había abandonado, como que me compré la guitarra porque para estar en casa y hacerme la estrella de rock. Y ya lo veía como el sueño frustrado, ¿viste? Como esa gente que se pone grande y dice, no, yo cuando era chico ya tocaba la guitarra, tenía una banda. Y de repente me agarró una gran inseguridad que tenía que ver con que yo empecé a escuchar también una banda que admiro mucho, que se llama Acorazado Potemkin. Ya no existen porque se separaron hace un año, 2 años. Empecé a escuchar esa banda y empecé a escuchar y con mucha atención, y me gustaban mucho sus letras, me gustaba mucho la música que hacían, cómo se desenvolvían las melodías, el bajo, la batería, y me empezó a agarrar una gran duda de decir, che, yo puedo hacer algo así, ¿no? Y esto empezó a ser como hasta tema de terapia, de decir, No, che, pero yo está bueno. Sí. No, yo puedo. tenías memoria, viste que está la memoria muscular, pero también está la auditiva, o sea, dijiste, Claro. ahora reconocida, sí. Sí, y dije, yo puedo hacer una Igual, música 3 así. años de auditorio, no te creo que no hayas aprendido nada porque, Ah, sí. o sea, Sí. 3 años son, bueno, una cuadratura, como decir una novena o algo de eso, más o menos, está bueno. Claro. Y bueno, gracias a todo ese recorrido periodístico, literario, de radio, me empezó a agarrar esa duda. Che, ¿puedo volver a hacer música? ¿Puedo volver a componer canciones? ¿Puedo volver a hacer esto? Y de repente sí, en un momento esa inseguridad que me había agarrado, o sea, la seguridad era de que no iba a volver a hacer música. Entonces, al haber traspasado esa barrera, empecé a componer nuevas canciones, cosas que ya no tenían que ver ni con lo que había hecho antes, ni de pibe, ni de nada. Empecé como una nueva etapa en donde compongo de la manera que compongo, y utilizo la lírica que me sale. Y ahí por la pandemia, los primeros meses de la pandemia, la primer canción que abre el EP, la compuse en un momento tocando un riff, y ya tenía otras canciones, y mientras iba tocando ese riff me hice en la cabeza así como una epifanía,
y dije, bueno, tengo un EP, si hago estas 4 canciones, tengo un EP. Así que empecé el proceso de producción, lo empecé con un amigo que yo quiero mucho, que es como un poco mi coequiper, que es Junul, mi productor. En ese momento todavía no éramos tan... habíamos sido amigos de chicos, pero no estábamos tan unidos. Empezamos ahí una relación muy, muy linda con él, de compañerismo, de bancarnos en lo que Qué bueno. hacemos. Sí, sí, Lo lindo del arte también, ¿viste? El encuentro que nos da el arte es re claro, bueno. sí, Es sí. re lindo. Y bueno, y Sí, después lo que sería, bueno, el tema de, bueno, el primer EP ya, bueno, sería el camino hacia el segundo, que es el actual. Empezamos claro. a venir ya ahora al presente, un poquito. Contanos entonces, ¿cómo fue? Bueno, me contabas que dejaste la música, pero toda la experiencia también en el camino que generaste, tu caminar, tu ir y venir a la facultad, a esto, a lo otro, la política, que esto, lo otro. Bueno, hiciste tu primer EP. Ahora estás presentando el segundo, que tiene una concepción bastante concreta, linda, conecta con naturaleza, conecta con el entorno. ¿Cómo lográs ir hacia ese punto? Bueno, el puente de Pueyrredón es básicamente, yo siempre hago el chiste de que la mitad de mi vida me la pasé en un bondi, ¿no? Y siempre traspasando de Quilmes hacia Capital o desde Capital hacia Quilmes. Y siempre el puente de Pueyrredón a mí me resultó, sin pensarlo demasiado seriamente, siempre me resultó como un no lugar, ¿no? Siempre lleno de pensamientos, porque más allá de que tengas auriculares o no, o estés leyendo un libro en el colectivo, si tu cabeza, no sé si la de todos, pero al menos la mía siempre está generando ideas, imágenes, eh, pensamientos a veces no muy bonitos. eh, este, Tal cual. eh, entonces, o sea, puedo ir llorando en un colectivo, o puedo ir riéndome a carcajadas, o puedo estar sufriendo por algo, o volviendo con un par de copas de más. Este, Claro. entonces, todas esas cosas, el Puente Pueyrredón siempre es la transición entre esos dos mundos que no son tan distintos, pero que sí son distintos. Eh, y me pareció lindo homenajearlo de esa manera, con 4 canciones completamente distintas cada una de ellas. Eh, Verás la foto de Noé Ragaglia, que es una tapa hermosa, y son como esas chimeneas, ¿no? Y a mí me pareció muy gráfico porque lo asocié a mi cabeza teniendo 14 ideas al mismo tiempo, todas llenas de humo, y, y- y esas ideas Una dispersas, fábrica. claro, exactamente. Y todas esas ideas dispersas, todas con humos distintos, forman un poco ese corpus de canciones muy pequeño, pero que tiene, creo que lo que intenté hacer es como enriquecer todo un abanico de climas, que son los que caracterizan mis pensamientos cuando voy por el puente de Pueyrredón. Muy Básicamente eso. bueno. Cuando viajo en colectivo y estoy flasheando cualquier cosa, bueno, eso fue un poco lo que quise decir con estas canciones, que nada, fue un proceso largo, pero lo logramos y al fin salió. Muy bueno, la verdad que muy lindo y todo lo que contás, bueno, ya tenemos 24 minutitos, Sí. pasó volando porque la verdad que está muy bueno todo lo que nos contás, todo lo que nos contás, la verdad que está re genial esa experiencia de vida, esa gran pausa que también te diste en la música y en este resurgimiento, está muy bueno. También se me viene siempre el tema que, por ejemplo,
allá en partes de Buenos Aires, al ser muy grandes, ya sea en tren o algo, es para más o menos algunas personas, si no lo saben o lo llegaron también inclusive a vivir, son distancias muy grandes y como vos decís, es ir y venir, ponerle en el día, son 2 veces, son 3 colectivos. Son, ¿me entendés? 2 trenes, un Sí, colectivo, que la gente se tiene que levantar a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo exacto, a las 7 de la mañana y después sale a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde para llegar a las 8 de la noche a su casa. Entonces, como claro. que es muy bueno todo lo que decís y eso, mutarlo, transformarlo y llevarlo a la música, al arte, que es lindo porque son cosas que nos conectan también. Sí, es un poco las vivencias de un trabajador promedio que tiene alguna sensibilidad y que trata de reflejar un poco nada, cómo vivimos, cómo somos, las cosas que nos pasan, no solamente vinculados a la política, sino también a los sentimientos, al amor, obviamente. Los grandes temas de la historia de la humanidad son el amor y la muerte, digamos. Claro. Este, y qué hay más allá, y creo que, nada, creo que desde el enfoque que traté de darle, funciona bien. Y estoy muy contento con lo que logramos, porque lo logramos con un montón de músicos amigos que se recontracoparon. Está Guillermo Pessoa, que es uno de los cantantes de una de mis bandas favoritas, que es Pequeña Orquesta Reincidente. Está en Rama en la batería, está Gaby Casaluján en el bajo, también Martín Peliti en el bajo. No quiero dejar de nombrar a ninguno porque si no No, después es un... nombralo porque ya sé, sí, Eh, Matthews en unos pianos y teclados, ¿y quién más? Bueno, Junul en la producción, Bárbara en las fotos del estudio, así que nada, hicimos un montón de gente, hicimos un EP muy, muy hermoso, del cual por lo menos estoy orgullosísimo y sé que es una pelota más que tiramos para adelante para lo que sigue, que eh, seguramente va a ser muy lindo. esa, qué grande. Y bueno, para futuro, ¿hay algo, tienen pensado algo, alguna fechita o algo? ¿O Todavía nada, todavía nada? Bueno, así que o sea, sí, sí está hacemos la invitación a los lugares ahí que inviten. ¿cómo? Que hacemos la invitación entonces de paso a los lugares que quieran invitar a Sí, Boris para claro. sí, sí, sí. No, el punto de partida es que sí, ya hablamos para empezar a armar una banda para presentar estas canciones, aunque sea una banda de presentación. Eso sí está en curso, después es solo eso. Después iremos, hay que hacer un trabajo de ensayos y todo eso, de ver lugares y todo Obviamente. eso, pero sí la idea es presentarlo en vivo. También yo por lo menos intentaré también hacer una presentación del EP anterior, que no se pudo hacer con banda. Eh, entonces me gustaría como juntar las dos cosas, y hacer como rendirles el homenaje que se merecen a las canciones que hice, lo digo con mucha humildad, pero que amo y que me gustaría Muy bueno. homenajearlas de esta manera. Tal cual, muy bueno, muy bueno. Bueno, cuando esté la banda avisanos porque bueno, podemos ahí con avisamos, tiramos las coordenadas para el Festival Desorden, que es un festival de beatcake, viste, Ajá. que lo suelen hacer en varios lugares, así que Festival Desorden siempre está muy bueno y tiene una convocatoria. Y bueno, le pedimos a todos los artistas para ir cerrando un mensaje que se te venga espontáneo, que se te venga a la mente, corazón, improvisado, no importa. Y sobre, para aquellas personas que están iniciándose en el arte o que, por ejemplo, dejaron la música de lado y están ahí, no saben si retomar, cómo retomarla. ¿Qué un mensaje de aliento? ¿Qué se te viene así espontáneo para compartir, cortito? Eh, Basado en mi experiencia, que no es muy buena, eh, o que no rindió muchos frutos económicos aún, pero todavía tenemos esperanzas. Lo importante es ser genuino, ante todo. No buscar copiar a nadie,
Si bien todos tenemos nuestras influencias y un poco robamos a cada uno, lo importante es ser genuino, es hacer lo que uno quiere con pasión, con dedicación, con vocación y apostar a la creatividad, a ser genuino y a ser distinto. Sobre todo ser distinto, que es la única manera de ser genuino, creo. No buscar repetir fórmulas, no buscar repetir, copiar a los que admirás, porque uno nunca va a tocar la guitarra como Steve Ray Vaughan, ni como Robert Fripp, ni como nadie. Entonces, lo más fácil de decir es ser uno mismo, ser tú mismo, pero sobre todo apostar a eso, a ser creativo y a ser genuino, y hacer lo que uno quiere, y no importa si ganas plata, si no ganas plata, si te va bien, si te va mal, y lo importante es la obra, sobre todo es construir obra. Después, si queda en el olvido, no pasa nada, pero lo logramos. Eso es lo que yo creo, que todo artista merece merece saber que hizo una obra. Qué Nada más. grande. Muy bueno, muy bueno. La verdad que sí, 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 sí. El hacer una obra, ¿no? Bueno, Rick, gracias por estos minutitos de tiempo, Boris. La verdad que una alegría poder tenerte de visita virtual, una alegría también tener la posibilidad de difundir tus artes, de conocer tu experiencia como artista de vida, como ciudadano, como todo. La verdad que muchas gracias. No, te agradezco mucho a vos, Mauro, la generosidad, la invitación. Agradezco mucho a la gente que se copia a ver esta entrevista. Y bueno, estamos en contacto, siempre se pueden hacer más cosas. Y agradezco muchísimo, muchísimo a vos, a tu audiencia. Y nada, deseo lo mejor para todo lo que viene. Qué grande, gracias. Gracias, Boris, gracias, gracias. Y te esperamos en la comunidad BitHey. Así Dale, que desde ya, bienvenido. Te mando un súper abrazo. un abrazo grande, muchas gracias. Qué grande, Boris, gracias, gracias. Estaba pasando Boris Katunarik, así que ya saben, www.arsnotoria.com.ar van a encontrar toda la información y todos los magazines. Muchas gracias.